les doy la bienvenida a este nuestro último encuentro de la materia Derecho Civil, Familia, parte 2, el convenio de la UDEFA con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Hoy los acompaña la profesora Mayra Maldonado. He tenido la oportunidad de acompañarlos durante este hermoso trimestre que hemos podido disertar acerca de lo que es nuestra materia. Les recuerdo que a partir de este trimestre o de este semestre hemos iniciado las clases a nivel presencial. Ya ustedes pueden acercarse a la sede de la universidad donde pueden compartir de manera presencial las actividades, y los que están en otras áreas del espacio geográfico pues pueden conectarse por este medio que les permite, incluso si no se pueden conectar hoy, pues ver la clase porque queda allí dentro de la plataforma. Por aquí la profesora Mayra Maldonado, pues soy abogada y pues magíster en el área del derecho, abogada en el ejercicio, y pues que me encantan los temas de familia y todo lo que tiene que ver con el proceso de lo que es el derecho de familia. También soy licenciada en educación, eso me ha permitido pues tener contacto con el ámbito de familia pues de manera pues bastante expedita. Vamos a dar inicio a la última actividad, que es la última actividad de compartir. Traigo para ustedes algunas láminas en las que vamos a disertar acerca de los temas importantes y fundamentales como son lo que es el derecho de familia. Sí, hoy vamos a ver unos temas bastante bonitos, un tema. Recuerden que dentro de la materia hemos visto lo que era la familia, la estructura de la familia, los derechos de alimentos. También hicimos una actividad de manera, a través del video, una actividad virtual donde ustedes, cada uno se les asignó un punto, pero no quería pasar por alto el tema de estos temas, porque son temas importantes, son temas fundamentales, y porque algunos pues solamente trabajaron en base a su tema, pero recuerden que para la evaluación van todos los temas. Por eso hoy voy a tocar algunos temas que son importantes y que sé que pues no hemos podido tocar pues por el corto del tiempo, pero algunos temas relacionados con lo que es el derecho de familia y la importancia del derecho de familia. Voy a ir atrás ahorita para recopilar, para dejar ver en esta comparación, en esta presentación de las láminas. Ahí ven lo que es la primera parte que ustedes tenían, con la que evaluamos o realizamos las clases pasadas, que es lo que es la parte de derecho de familia, lo que tiene que ver con la institución del matrimonio y con relación a lo que es también las uniones estables de hecho, los requisitos esenciales para el matrimonio y todo lo que comprende el respeto mutuo y lo que nos comprende lo que es el matrimonio. Aquí vemos toda la compilación de actividades que hemos hablado, lo que es la comunidad conyugal o la comunidad de gananciales que se genera dentro del matrimonio, las capitulaciones matrimoniales que hablamos la clase pasada, ya está la sentencia, tenemos el régimen patrimonial en Venezuela, que tenemos dos, y tenemos todo lo relacionado con el matrimonio, comunidad conyugal. Allí hablamos de cuáles eran los bienes comunes, la administración de la comunidad conyugal y la liquidación de la comunidad. Temas importantes dentro del derecho de familia que los podemos disertar acerca de cuando llegamos al tema de sucesiones. Por eso el derecho va unido. Derecho civil 1, personas. Derecho civil 2, nos vamos a ver familia, luego vamos a ver bienes, luego vamos a ver contratos y por último vamos a ver sucesiones. Familia y sucesiones. Entonces todo esto es un hilo, nada más separado, sino todo va entretejido o va de la mano de un punto a otro. Continuamos con lo que era la separación de cuerpos, aquí la reclamación judicial por alimentos, un cuadro sinóptico de alimentos. Esa fue la primera parte. Hoy vamos a ver la tercera parte de la materia, que es un tema muy bonito, que es acerca, vamos a hablar de un tema bastante bueno, porque es un tema que es muy común. Doctora, me quiero divorciar, amiga, me quiero divorciar. Bueno, vamos a hablar de lo que es la familia. Es la institución fundamental de la sociedad. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, donde se desarrolla la personalidad de los niños y donde se establece como tal lo que es la familia. Pero dentro de la familia existe un momento en el que ya tú no puedes convivir con otra persona, donde a pesar de que has hecho todos los esfuerzos necesarios, tú dices, oye, me quiero divorciar. Bueno, hoy en día existe lo que llamamos el divorcio no contencioso, que es la posibilidad de disolver el matrimonio por vía judicial o ese vínculo matrimonial disolverlo.
que solo se disuelve por la muerte o por divorcio. El divorcio es una materia de orden público y el derecho de familia está marcado con una serie de pautas que están contenidas en nuestro Código Civil, que como existen algunos vacíos en nuestra norma, en nuestra ley, porque recordemos que nuestro Código Civil ya necesita una modificación en algunas áreas del derecho, entonces se ha tenido que pronunciar el Tribunal Supremo de Justicia a través de sentencias acerca de lo que son todos estos temas de divorcio, en aras del uso de la interpretación constitucional, que tiene facultades y que ha realizado cambios normativos. Vemos por aquí la Ley Especial de Jueces de Paz Comunal, porque hay una parte de la sentencia que dice que cuando no existan menores de edad, se puede dar el divorcio mutuo consentimiento por los tribunales municipales. Ajá, bueno, vamos a iniciar con una serie de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que son sumamente importantes y sumamente fundamentales y que vienen a darnos unos cambios sustanciales en lo que es la materia de divorcio. La sentencia número 303, creo que la tengo al pasar. La 303, 136, 970, la número 2, 693. Ajá, de la Sala Político-Administrativa del 4 de noviembre del 2021, donde los tribunales venezolanos tienen competencia para conocer sobre los divorcios de venezolanos en el extranjero. Bueno, los extranjeros que se encuentren fuera del país pueden solicitar su divorcio a través de los tribunales de nuestro país, valga la redundancia, pues a través de apoderados. Entonces, doctora, ¿yo me puedo divorciar si me encuentro fuera del país? Sí. Usted puede enviar un poder a través de que lo puede solicitar o lo puede hacer allá en el consulado del país en el que usted se encuentre, puede hacer ese poder y enviárselo a su abogado de confianza para que la represente en ese divorcio. Recordemos que este es un divorcio no contencioso. Ajá. Esta sentencia nos habla de la competencia para conocer de los divorcios de los venezolanos en el extranjero. También nos habla... Anteriormente, cuando se quería intentar un divorcio, aquí lo vemos en el 446 del 15 de mayo de 2014, donde se modifica el artículo 185A del Código Civil venezolano, donde se habla de lo que son 185 años, 185 del Código Civil, aquí hay un error. Donde decimos anteriormente las causales debían ser taxativas, hoy en día no deben ser taxativas. Se dice que en esas causales sanción solo se podía intentar el divorcio el cónyuge afectado por el incumplimiento de los deberes conyugales y tenía que encasillarse la demanda en una de las causales del 185A del Código Civil. Se dio la posibilidad a través de esta sentencia de abrir esas causales para intentar el divorcio desde el punto de vista académico, pues explicar estos divorcios contenciosos basados en divorcio sanción o en divorcio remedio, que existen unas causales que actualmente han entrado como en desuso, porque son procedimientos largos. Estos divorcios tenían procedimientos largos, procedimientos tediosos en materia probatoria, tomando en cuenta los actos de conciliación, y cuando hoy en día tenemos una sentencia novedosa, como es la sentencia del año 2016, donde nos permite iniciar un divorcio por desafecto, donde una de las partes puede solicitar el divorcio y explicar, existían unas causales que usted decía, oye, mi divorcio no encuadra en ninguna de esas causales, porque simplemente yo ya no quiero a mi esposo, o se acabó el amor. Por eso se llama la sentencia, pues se le denomina, bueno, la nombramos por desafecto, porque simple y sencillamente, doctora, se acabó el amor. Bueno, ya tenemos una sentencia novedosa, donde basta que una sola de las partes intente el divorcio para que éste se dé. Estos divorcios contenciosos que existían anteriormente han entrado en desuso, salvo las personas que quieran intentar este tipo de divorcio para solicitar al final de la sentencia al juez la solicitud de la pensión de alimentos que está consagrada en el Código Civil, cuando se encuadra dentro de las causales 6 que se hace la solicitud para hacerla o dejar la caución de alimentos, y la causal 7, que es cuando la persona está por interdicción de enfermedades mentales, el juez está obligado a fijar una pensión, ya sea para los medicamentos o ya sea para la manutención de la otra parte.
Sí, el 185A del Código Civil del año 82 señala que donde existe ruptura prolongada por más de 5 años de pacto de cónyuge se podía intentar por vía judicial el divorcio. Recuerden que en el 185A de ruptura prolongada, hoy en día con la sentencia 446 se hace un divorcio netamente de jurisdicción voluntaria, no contenciosa, y da la posibilidad de que una sola de las partes intente la demanda y el otro pueda contestar al tercer día. Si se oponía o se negaba o decía que no era cierto que habían tenido durante un año esta separación, se cerraba el expediente y lo mandaba a archivar. En este artículo se modifica en el año 2014 en aras de garantizar el derecho a la defensa del debido proceso, tomando en cuenta que si se opone a alguna de las partes, se debe abrir una articulación probatoria que permita demostrar al juez que evidentemente esto es así, y eso lo encontramos fundamentado en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, que es demostrar la situación si el otro cónyuge demandado niega, una vez pues verificado el juez, determinar si se puede dar el divorcio sí o no. Se puede pasar en este tipo de divorcio, en el 185, de la jurisdicción voluntaria a la jurisdicción contenciosa, y se debía entrar en un proceso que nace para no tener conflicto, pero termina llegando al conflicto si hay una negativa de la otra parte. La sentencia 693 de fecha 2 de junio del año 2015, donde se modifica el artículo 185 del Código Civil venezolano, dice que no son taxativas las causales, pasan a ser enunciativas, y se agrega la posibilidad de solicitar el divorcio de mutuo consentimiento. ¿Qué es lo novedoso de la sentencia 1070? El divorcio por desafecto. El matrimonio es la base fundamental de la familia, donde se engloban muchas cosas importantes dentro del derecho de familia, y es una institución netamente importante para la sociedad. Yo siempre lo he dicho, el matrimonio es una institución donde se dan todos esos elementos fundamentales para el desarrollo de los hijos, existan o no existan los hijos. Existe un núcleo familiar que siempre busca la protección de lo que es la familia, y allí se dan unos puntos importantes como es la responsabilidad de crianza, la patria potestad, entre otros elementos e instituciones familiares que se suscitan ahí. Ahora, existe una situación que es cuando tú dices, oye, ya no existe amor, se acabó el amor, todo muy bonito, tenemos una familia muy bonita, pero se acabó el amor. Es en ese momento cuando el legislador venezolano no encontraba cómo darle respuesta a esta situación, y es cuando nace la sentencia 1070, que nos dice, oye, como se acabó el amor, no podemos hacer nada. Y es la sentencia del 9 de diciembre del año 2016 que nos habla del desafecto, la incompatibilidad de caracteres. Donde usted no tiene que probarle nada al tribunal, usted simplemente le dice, yo ya no lo quiero, se me acabó el amor, a esas razones tan bonitas por las que un día decidimos unirnos se acabaron. Entonces, con esta sentencia tan novedosa, podemos romper ese vínculo cuando ya no hay ganas de convivir, y cuando generalmente la familia ya es disfuncional y no hay respeto, no hay libre desenvolvimiento. O sea, esa sentencia se basó en lo que era el libre desenvolvimiento de la personalidad. O sea, oye, yo un día me uní a una persona con unas características, con unas condiciones, pero nada, ya no quiero estar unida a esa persona, y recordemos que cada día debe hacerse un poco más fácil y más expedito este tema del divorcio, porque es un tema tan sensible, que afecta tanto a esa estabilidad de la familia, que debemos hacerlo lo más fácil posible para que sea lo menos traumático posible para las partes y para los hijos, que generalmente son los que más se ven afectados con esta situación. Se puede disolver ese vínculo de manera voluntaria, donde una de las personas o una de las partes puede ir y decir y solicitarlo. Es un juicio no contencioso y se debe ir por el procedimiento de jurisdicción contenciosa. Es un procedimiento breve y rápido. ¿Qué debe hacer el juez? Pues verificar la solicitud, verificar que los recaudos estén completamente, ordenar la notificación. Escuchen, la notificación, no la citación. Notificamos a la otra parte, no la citamos. Simplemente se notifica en el último lugar del último domicilio. Y esperamos que se pronuncie el tribunal de acuerdo a la competencia. Si tenemos niños, debemos hacerlo a través del Tribunal de Protección de Niño, Niña y Adolescente,
Y si en este caso no tenemos niños, pues nos vamos por el Tribunal Civil. Por el Tribunal Civil en este caso. Ajá, continuamos. Cuando se da el tema del divorcio, se debe de revisar lo que es el tema de las instituciones familiares. Lo que es la patria potestad, el régimen de convivencia familiar, que engloba el régimen de convivencia familiar, la obligación de manutención y la responsabilidad de crianza. El juez puede decretar el divorcio, pero el juez no debe paralizar el divorcio porque aún no se hayan establecido las instituciones familiares. No nos hemos puesto de acuerdo en cuanto al tema de las instituciones familiares. El juez no debería paralizar el divorcio mientras revisa las instituciones familiares. Puede decretar el divorcio y mientras tanto se van revisando las instituciones familiares como tal. Preguntas de las preguntas de, bueno, dice que de las 10.000 preguntas. El divorcio se puede realizar, el divorcio por desafecto se puede realizar sin la aprobación de la otra parte, sí. Otra cosa, no es válida la liquidación antes de disolver el régimen patrimonial. Yo no puedo solicitar medidas cautelares ni la partición de los bienes mientras no esté disuelto el vínculo matrimonial. Entonces es importante revisar que todo lo que es la parte patrimonial no se puede dividir hasta que no esté disuelto el vínculo matrimonial. Estamos hablando del divorcio por desafecto. Después de que se pronuncian sobre el divorcio, podemos liquidar la comunidad conyugal. Entonces, primero se decreta el divorcio y después se liquida la comunidad conyugal. En el divorcio por desafecto, porque en el otro tipo de divorcio basado en las causales del 185 ocurre diferente. En el divorcio por desafecto, no necesito la aprobación de la otra parte, pero no puedo disolver la comunidad de régimen patrimonial antes de que se haya decretado el divorcio. O sea, primero el divorcio y luego se liquida la comunidad conyugal. Ahora, en el divorcio basado en el 185A, el juez puede dictar medidas cautelares o se pueden mencionar los bienes en la solicitud de la demanda cuando la contraparte se oponga con anterioridad, se puede, o sea, porque este divorcio se puede convertir en contencioso. Entonces, se puede decretar medidas cautelares para proteger los bienes en el 185A. Porque recuerden que por allí vemos también lo que es la causal 7, donde el juez debe fijar la manutención en el caso de que la otra persona consuma sustancias estupefacientes o psicotrópicas o sea alcohólico. Y paralelamente, en el mismo proceso de divorcio se debe solicitar la privación de la patria potestad. Entonces, recordemos que son varios tipos de divorcio y debemos revisar algunas cosas importantes, las que se dan en el divorcio por desafecto y las que se dan en el divorcio del 185A. Tomando como en cuenta toda la parte jurídica relacionada con el tema, se hace necesaria una revisión o un cambio en lo que es nuestro Código Civil, porque tenemos muchas sentencias dispersas en cuanto al tema de divorcio, pero pues ya se hace necesario un cambio. El divorcio que no ha sufrido ningún cambio es el que se basa en el artículo 185 del Código Civil, que es la conversión en divorcio. Porque estén separados, solo se suspende la obligación de cohabitación y de separación de cuerpos. Recuerden que en este 185, que es conversión en divorcio, se suspende la cohabitación, o sea, durante este año no hay convivencia. Y después de un año se solicita la conversión en divorcio. Si la otra parte se opone, habría que abrir la articulación probatoria que nos haga el Código de Procedimiento Civil. Y la ventaja de este divorcio, del divorcio del 185, es que permite hacer la partición de los bienes a través de la separación de cuerpos. O sea, usted puede introducir conjuntamente la separación de bienes, así no esté disuelto el vínculo matrimonial. Esa es la diferencia. En el divorcio del 185, que nos habla el Código Civil, que es cuando habla de la separación de cuerpos, usted puede introducir de una vez la separación de bienes. En este caso, a pesar de que no esté disuelto el vínculo matrimonial, se pueden separar esos bienes, si se hace de mutuo acuerdo. En el caso del divorcio por desafecto, procede si uno de los cónyuges está fuera del país, usted se puede divorciar.
O el tribunal ordena la notificación al último lugar de domicilio de la persona donde estuvo presente la persona. No necesito la aprobación de la otra persona. Simplemente se le hace la notificación, no la citación. Ajá. También en el caso del divorcio contencioso, al introducir el libelo de la demanda, se puede dejar constancia de los bienes adquiridos durante el matrimonio para solicitar las medidas cautelares. ¿Qué pasa? En estos divorcios contenciosos, bueno, siempre hay un vivo. Entonces es importante presentar al juez los bienes y solicitar las medidas cautelares para que la otra parte no deprecie el bien antes de que se realice una partición. Me preguntan, ¿se pueden divorciar los venezolanos que se encuentran en el extranjero? Sí, se pueden divorciar. Ya tenemos una sentencia, la tenemos por ahí, de la Ley de Derecho Internacional Privado. Tenemos la sentencia... que nos habla acerca de lo que es la Ley de Derecho Internacional Privado. Que los venezolanos que están en el extranjero tienen competencia los tribunales venezolanos de acuerdo a su último domicilio conyugal. Se hace a través de apoderados. En este caso, pues usted puede ir al consulado más cercano al lugar donde usted se encuentre y enviar un poder a su abogado de confianza para que lo divorcie. Tenemos la sentencia 693 del 2 de junio del 2015 de la homologación del acuerdo, acerca de la que, en cuanto a las instituciones familiares, será requisito fundamental para la declaratoria del divorcio. Entonces existe una situación aquí con esta sentencia que habla de la homologación. Se dice que debe ser un requisito fundamental para la declaratoria del divorcio. No se puede decretar el divorcio hasta que no se tenga de acuerdo, no se debe mezclar el vínculo del divorcio con lo que es las instituciones familiares con la paralización del divorcio. Eso se lo comenté inicialmente. Tenemos la Ley Orgánica de Registro Civil, donde no nos permite colocar en la partida de nacimiento el estado civil de los progenitores. ¿Sí? Esa es una nueva novedad de lo que es la Ley de Registro Civil. Me dicen, ajá, ¿dónde notifico el divorcio por desafecto? Si la persona no está aquí, bueno, notifico en el último domicilio, donde el último domicilio conyugal o el último lugar donde tenga el domicilio haya tenido el domicilio la persona. Si no han dejado apoderados para el divorcio, pues no lo pueden hacer a través de los consulados. Tiempo estimado del divorcio por desafecto. Bueno, podríamos hablar de 3 meses, podríamos hablar de 1 año, 2 años, eso depende del tribunal por el cual se tramite, pero sí es más expedito y es mucho más rápido que el divorcio contencioso. También se habla del divorcio o lo que es la causal de la condena a presidio. Uno dice, bueno, esto es una causal contenciosa para solicitar el divorcio. Pero eso queda allí como entre comillas, porque recordemos que los regímenes de establecimientos penitenciarios establecen los lugares y el tiempo para lo que es el régimen de visitas conyugales. Entonces, algunas personas no se divorcian porque tengan a su pareja privada de libertad. Simplemente no toman en cuenta esta causal. Por eso vemos que los centros de privados de libertad tienen horario y tiempo para lo que es el régimen de visita conyugal. El hecho de que la persona esté condenada no quiere decir que la persona es una causal, pero eso queda a voluntad de las partes. Si la parte la quiere solicitar, de lo contrario, pues no hay ningún problema. Si la persona no quiere hacer un divorcio contencioso, en el caso de que su pareja esté privada de libertad, lo puede hacer por desafecto, si ya no quiere estar con esa persona y pues si no existe el vínculo amoroso, sentimental que los unió inicialmente. Recuerden que al principio todo es muy bonito. Bueno, en esa sentencia por desafecto precisamente explica que un día el amor se acaba y es cuando tú ya no quieres convivir con esa persona porque, bueno, se acabó el afecto. En materia de divorcio, los jueces nunca actúan de oficio. Siempre pues deben estar motivados. ¿Importa el lugar donde se encuentra la otra parte? No, no importa la ubicación geográfica donde se encuentre ni la aprobación de la otra parte. Usted puede solicitar su divorcio por desafecto y se notifica en el último domicilio común. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que les he querido dar acerca de, aquí tienen las sentencias. Estas son las últimas sentencias que tenemos en materia de divorcio. Y tenemos las dos formas de divorciarlo. La contenciosa, que nos vamos con una demanda, y la no contenciosa. La contenciosa la encontramos en los causales del 185 del Código Civil.
Tenemos la sentencia 693. Es que las causales ya no son taxativas, sino ahora son enunciativas. Y tenemos la no contenciosa, la forma no contenciosa. Primero, por separación de cuerpos, de conversión a divorcio después de un año sin reconciliación. En esta es en la que usted puede solicitar de una vez la separación de lo que es el régimen patrimonial. Y tenemos la del 185A, que es cuando están separados de hecho por más de 5 años, que fue modificada por la sentencia 446 del 15 de mayo del 2014. Y tenemos por mutuo acuerdo, que es el divorcio por desafecto e incompatibilidad de caracteres, que es la sentencia 1070 del 9 de diciembre del año 2016. Tenemos acerca de las notificaciones telemáticas. Esta es una novedad que tenemos desde a partir de junio del año 2021, donde podemos hacer también las notificaciones vía correo electrónico y a través de los medios telemáticos. Recuerden que ha evolucionado las comunicaciones y ahora podemos hacer las notificaciones de manera telemática. Allí tienen la fecha. Ahora vamos a hablar, ya hablamos del divorcio. El divorcio en el caso tal que estemos casados, pero hay otra figura existente que es cuando no hay matrimonio, sino que estamos unidos de hecho. Sí, lo que hablaban del concubinato o las uniones estables de hecho. Es la unión que tienen las mismas cualidades que el matrimonio, solo que no está legalizada. Se une un hombre y una mujer, ojo, hombre y mujer, con el propósito de hacer vida en común de pareja y de crear proyectos propios, ya sea de hijos, de pareja, de hogar, de administración. Yo siempre he dicho, la vida en pareja es como una empresa, o sea, tiene un todo y lleva una administración y lleva el deber de fidelidad, de cohabitación, que es lo mismo que tenemos para el matrimonio. Antes de la Constitución del año 1999, se consideraba el concubinato como un matrimonio no legalizado. Ya no se hace esa diferenciación entre ambas figuras y se equipara al matrimonio según el artículo 77 de la Constitución Nacional. Este artículo en su momento generó disyuntivas, generó que se dieran diferenciaciones en cuanto a lo que era el matrimonio y las uniones estables de hecho. La jurisprudencia se pronunció porque viene en la Constitución, viene el artículo y quedó un vacío. ¿Cómo se van a regir estas uniones estables de hecho? ¿Cómo van a ser? ¿Son iguales al matrimonio? ¿No son iguales? ¿Tienen cosas parecidas? ¿No tienen? Bueno, la jurisprudencia del 2005 se pronunció que tiene vocación hereditaria. O sea, el unido de hecho, la persona que está en unión estable de hecho, tiene vocación hereditaria, la concubina o el concubino, porque uno siempre dice la concubina como si el hombre fuera el único que se divorciara. Se generó desde el punto de vista legislativo y se necesitaba una regulación normativa venezolana en cuanto a la jurisprudencia, porque eso quedó allí como que tiene o no tiene vocación hereditaria y determinó la equiparación desde el punto de vista de los efectos al matrimonio. Por omisión legislativa, porque no existe una norma que nos hable acerca de lo que es la uniones estables de hecho, se pronunció el tribunal por medio de la jurisprudencia acerca de lo que eran las uniones estables de hecho. Cuando en el 2009 entra en vigencia la ley orgánica del registro civil, nos dejó claro el artículo de las uniones estables de hecho. Y nos habló de unas características en el artículo 117, perdón. Aquí, recuerden que esta ley es importantísima, siempre tenerla en la mano. Primero, las uniones estables de hecho se registrarán, o sea, usted tiene que ir con la otra persona a la oficina del registro civil y decir, bueno, señor registrador, yo quiero registrar mi unión estable de hecho porque existe un acta. Debe haber una manifestación de voluntad o debe hacerse a través de un instrumento auténtico, o sea, a través de una notaría o a través de una decisión judicial. En este caso es cuando un tribunal determina que existe una unión estable de hecho. Que cumplan lo del artículo 117, que ninguno de los dos esté casado, no es que yo estoy en unión estable de hecho con esta, pero este tiene 2 esposas, no. Que ninguno de los dos esté casado ni que exista una unión estable de hecho con otra persona. Que exista el acta de unión estable de hecho dándole fe pública. El registrador levanta un acta y le da fe pública. En esto tiene una novedad, que usted puede dejar constancia, ciudadano registrador. Hoy es 27 de julio, creo que es 28, hoy es 28 de julio. Yo quiero que deje constancia allí que yo estoy viviendo con mi pareja desde hace 10 años. ¿Desde qué fecha inició esta unión estable de hecho? Con diferencia al matrimonio,
que arranca el día que usted se casó. Si yo me casé hoy, el matrimonio inició a partir de hoy. En las uniones estables de hecho, usted puede dejar allí, darle fe pública, que desde hace 10 años, 5 años, 8 años, usted convive con esta persona. Que nacieron tales y tales hijos, Pedro, José, los puedo mencionar. Incluso se puede hacer la filiación paterna de un hijo que no esté reconocido en esa misma acta, cosa que no ocurre con el matrimonio. Ajá, ¿qué pasa si se muere una de las partes y no existe un acta? Señor doctor, yo viví 20 años con él, pero no tengo nada. Bueno, usted debe acudir al tribunal. Depende, si no tiene hijos, debe acudir al tribunal civil normal, y si tiene niños, debe acudir al tribunal de protección. Debe solicitar o intentar una demanda por una acción mero declarativa de reconocimiento de unión estable de hecho. Esto es un procedimiento de orden público y contencioso, y la única forma es que la otra parte reconozca el juicio de valor. Usted debe probarle al tribunal, evidentemente, que usted ha tenido la posesión de Estado como esposa o como esposo de esa persona, y que usted durante todo este tiempo ha convivido. Usted ya allí recabará las pruebas necesarias para determinar que esto va a ser. Es importante que usted deje como fecha cierta la fecha en que inició y la fecha en que terminó esa unión estable de hecho. Si uno ha fallecido, se demanda a los herederos. O sea, usted no puede demandar a su esposo si ya falleció, o a su concubino, pero usted demanda a los herederos para que se determine la demanda o para que se desvirtúe. Esa demanda debe establecer un espacio de tiempo en que existió y en que culminó. Y es allí donde no se ponen de acuerdo, porque cuando hay herencia, siempre en los espacios o los márgenes de tiempo, y viene el conflicto que no, que ella ya tenía la casa después que se juntó con él. O sea, bueno, todo ese conflicto que genera, porque la materia de sucesión es una de las materias más delicadas y que toca las fibras más internas de los seres humanos. Allí se reconocen las verdaderas caras y se reconocen los verdaderos familiares, quién es quién. Y bueno, allí se quitan las máscaras cuando hablamos en términos patrimoniales. Allí se acaba el amor, se acaba la amistad, la integración familiar, y entre más dinero hay, pues más conflictivo todavía es. Que debe reunir unos requisitos esenciales dirigidos a demostrar o a probar que usted evidentemente estuvo unido de hecho con esa persona. ¿Cómo se extingue la unión estable de hecho? Bueno, con la simple declaración de una de las personas o de uno de los unidos ante el registro civil donde se registró el acta. Si usted la registró en San Cristóbal, bueno, usted va a San Cristóbal y usted dice que ya usted no está unida con esa persona. Es una manifestación de voluntad. Se notifica al otro concubino, y de lo contrario, si no se le puede entregar la notificación, se fija en carteles o se publica en prensa, listo. Muere uno de los concubinos, ahí se extingue, o se disuelve mediante una sentencia de tribunal, que también lo podemos hacer. Ajá, vamos a hablar de la parte patrimonial. Lo que está dentro del patrimonio común concubinario se rigen por el régimen de comunidades gananciales, al igual que el matrimonio. Todo el matrimonio adquirido durante la existencia de la unión común es de ambos, pero lo adquirido con anterioridad se considera propio de cada uno de los concubinos. Este es un procedimiento extenso que lleva unas etapas procesales donde usted debe probarle al tribunal que evidentemente si usted... Por eso yo siempre recomiendo, si usted convive con una persona, si hay amor, si hay cariño, si hay todas esas cosas bonitas que hay inicialmente cuando usted inicia una relación de pareja, se recomienda registrar esa unión estable de hecho, porque allí queda un vacío. Y al fallecer una de las personas, la otra persona queda desprotegida, porque esa persona tiene que intentar la acción menos declarativa ante el tribunal y probarle al tribunal que evidentemente usted ha convivido durante muchos años con esa persona. La concubina sobreviviente, que la podríamos llamar así, tiene vocación hereditaria, pero si no tiene esa acta de registro civil, tienen que probarla. Entonces, bueno, eso lleva tiempo, lleva dinero y lleva una serie de etapas procesales que van hasta una sentencia de un tribunal. O sea, usted tiene que probarla. Pero existe otra cosa, que es el concubinato putativo, porque también existe. Existe la unión de un hombre y una mujer, y la excepción es que en esa unión una de esas personas no sea honesto y no diga que ya está casado o que tiene otro concubinato. Entonces ahí se presenta y el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció acerca del concubinato putativo, en el que una de las partes está casado. Entonces ahí se presenta otra situación. Yo soy la concubina, pero resulta que aparece la esposa. ¿Y entonces qué hacemos? Es una situación y se presentan situaciones. Recuerden que el derecho de familia es personalísimo. Cada vida o cada historia es una historia diferente y se maneja con diferentes características.
Ahora, hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que nos habla del concubinato putativo. Debe probarse que hay desconocimiento, no es si yo sé que él está casado, entonces yo voy a demostrar mi unión estable de hecho, no. Debe haber un desconocimiento de una de las partes que ingresó a esta relación de buena fe. Ajá, hay otro tema importante y estamos saliendo de lo que es las uniones estables de hecho. Para resumir, están en el artículo 117 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Debe existir un acta de unión estable de hecho, de lo contrario, si fallece una de las partes, usted tiene que probar a través de una acción mero declarativa que usted vivió en unión estable de hecho con esa persona. ¿Sí? Y ese proceso pues tiene unos lapsos que son pues un poquito largos en los que usted tiene que verse sometido antes de lo que es esa partición. Si fallece la otra persona, usted tiene que demandar a los herederos. Ajá, tenemos otro tema importante que tenemos dentro de la materia, todo esto es materia de examen, todo esto va para el examen, que es lo que tiene que ver con la adopción. Bueno, la adopción es una institución de protección que tiene por objeto proveer al niño, adolescente o adoptado o adoptada de una familia permanente y adecuada. Es un acto jurídico, es un acto solemne en virtud de la cual las partes, con permiso o autorización de la ley, se crean entre personas extrañas las relaciones jurídicas análogas de filiación. La adopción puede ser nacional o puede ser internacional. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional y la adopción nacional solo podrá solicitarse por quienes tengan residencia habitual en el país. Recuerden que el pensum de la materia de familia es sumamente amplio, entonces por eso estoy corriendo, estoy saliendo de la unidad 3, 2, que eran los temas de exposición, y estoy corriendo para lo que es un tema importante de la unidad 3, que era el tema de adopción que no habíamos visto. Puede ser nacional, puede ser internacional. Existe una edad para ser adoptado cuando tengan menos de 18 años para la fecha en que se solicite la adopción, excepto si existen relaciones de parentesco entre el adoptado o la adoptante y o el adoptado está integrado al hogar. O en ese caso que usted vaya a adoptar el hijo de su cónyuge. Existe un procedimiento para términos de adopción que lo tenemos en la Ley Orgánica de Protección de Niño, Niña y Adolescente y lleva una serie de pasos. Características: la adopción es bilateral, es personalísima, es un acto puro y simple, es regida por normas de orden público que no pueden renunciarse ni relajarse. La capacidad para adoptar se adquiere a los 25 años, existe la adopción conjunta, individual y plena, o sea, si usted está casado o no está casada, bueno, usted puede adoptar. Procedimiento. El procedimiento de adopción está contemplado en LOGNA, tenemos una fase administrativa, que está a cargo de la Oficina de Adopciones y antecede a la fase judicial. O sea, primero va la fase administrativa. Se inicia mediante una solicitud de la parte interesada en adoptar o en dar en adopción a un niño, niño o adolescente. Y luego viene la fase judicial, que está a cargo de los tribunales de protección de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, este es el tema, todo lo que nos antecede, el tema de lo que es la adopción. La adopción la encontramos en el artículo 406 de la LOGNA, y en el 407 encontramos los tipos de adopción. En el 408 encontramos la edad. Y en el 409 se dice que la capacidad para adoptar es hasta los 25 años. Debe existir una diferencia de edad entre el adoptado y el adoptante. Y existe la adopción conjunta, individual y plena. Debe haber consentimiento. Formas y condiciones de consentimientos